Bueno, como estamos semana a semana con conversatorio junto a Amado y Artemio, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo Daniel? andan? Artemio. Bien, muy Hola, bien. hola. Bueno, vamos a tratar tres temas, si se quiere, y después seguramente derivarán otros más en este conversatorio cuando faltan apenas 9 días para el próximo proceso electoral. Hablando un poco de las elecciones, los temas de campaña, la reaparición de Mauricio Macri durante la campaña electoral, instalando temas como imaginándose si vuelve a ser presidente, cuáles serían sus medidas, planteando también la cuestión de la deuda, la frase de Tolosa Paz, sobre que en el peronismo se garcha más, planteando la escena del goce, del disfrute vinculado al peronismo, y probablemente apelando al voto joven y tratando de movilizar a ese segmento del electorado, algo que nosotros advertimos acá hace varias semanas atrás, antes de la aparición de Cristina, antes de la entrevista del presidente en Caja Negra, antes de la entrevista del presidente con Pedro Rosenblatt o de la Semana de la Juventud que se hizo en Tecnópolis, dijimos, ojo con lo que está pasando, la apatía que está habiendo en los jóvenes, que se está percibiendo. Y después el fenómeno Milei, ¿no? Que es la primera, yo insisto, yo sé que ustedes no me siguen en esta, ni Amado ni Artemio, consideran que yo exagero un poco, pero insisto, bueno, veremos el domingo de las PASO y después en las elecciones, pero Milei puede llegar a ser una novedad. Introduce un modo novedoso, para mí absolutamente pernicioso, quiero aclarar, en el lenguaje político, ¿no? La idea de normalizar el concepto zurdos de mierda, la idea de tener negacionistas dentro de la propia lista, él mismo y Victoria Villarruel también estando ahí. Y después un clásico de los conversatorios de los viernes, que es el cuestionamiento, quizás por lo menos el que hacemos nosotros de este espacio, más importante que se le puede hacer al gobierno, que es su política de ingresos. Las jubilaciones, las paritarias, la inflación y demás. Bueno, arrancamos por Artemio, si te parece. ¿Qué panorama estás viendo a 9 días de las elecciones? Por lo pronto escribiste algo diciendo el gobierno va a ganar a nivel nacional. Sí, es lo que creo. Creo que va a poner una diferencia, es muy difícil precisarla, pero importante con respecto a lo que se suponía. Van a estar. No, los estudios giran en torno, incluso la CELAC ahora, que fue la que mejor acertó la encuesta anterior de 2019, hay que decirlo, está dando 5 puntos de diferencia en favor del Frente de Todos a nivel nacional. En provincia se estira un poco más, yo creo que está en torno a los 7 puntos, y obviamente hay distritos problemas que ya los conocemos, que equivalen al 32% del padrón, que son Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde le va a ser muy dificultoso, Santa Fe un poco menos, porque está por tercio la elección, va a ser muy dificultoso que el Frente de Todos tenga una elección importante. Pero en líneas generales creo que van a romper la racha que se inició con el triunfo de Cristina Kirchner en 2005 frente a Chiche Duhalde por más de 20 puntos, del peronismo perdiendo las sucesivas elecciones de medio término, esté en posición de oficialismo o de oposición, porque también perdió la de 2017, y creo que interrumpir esa racha que lleva ya 16 años, me parece que va a ser uno de los logros más importantes del gobierno. Casi una proeza, ¿no, Artemio? Casi una proeza. En términos generales se va a vivir, obviamente, como una proeza, o desde el punto de vista electoral va a reforzar, digamos, el dispositivo que se va a considerar exitoso en términos para enfrentar elecciones muy complejas como esta, porque a la complejidad de la herencia de Macri hay que agregar la pandemia, lo que implica la coalición gobernando, bueno, son una serie de variables que le dan mayor complejidad de la elección de mandato, que a mi juicio, sin embargo, va a ser exitosa después de 16 años para el peronismo oficialista. Creo que en ese sentido, va a ser un gran mérito de la elección, y
el reforzamiento de la figura de Alberto Fernández frente a esa circunstancia. Muy bien. Amado, vos que estás viendo si se llega a dar ese escenario, ¿no? De la primera elección ganada, ¿no? Después del 2005. Claro, compartiendo los guarismos que señalaba Artemio y el análisis, yo le agregaría algunas cuestiones, pero son de agregación. El análisis me parece troncal, es el que hizo Artemio. Lo primero, el famoso rol de la unidad, ¿cierto? Que, bueno, vuelve a suceder que es una expresión electoral de muchos sectores confluyendo de un peronismo que en otras elecciones fue dividido. Entonces ahí tenés un factor nuevo. Yo tratando de sumar a esta explicación de la proeza, que fue la expresión que usaron, o de los porqués de esta proeza. Lo segundo, me parece que permanentemente se le resta espacio en el análisis al daño que hizo Macri y a lo poco que hace que eso sucedió. Está tan tapado mediáticamente que a veces cuesta percibir que en enormes sectores de la población hay un nunca más a esa expresión electoral, ¿no? Por eso Vidal perdió por 14 puntos cuando nadie daba esa situación. Entonces, ahí hay otra cosa, me parece que a tener en cuenta, que hoy, en los festejos de ayer, perdón, del Día de la Industria, también queda claro, donde la UIA en realidad es un acto político en contra de la industria prácticamente, mientras que el gobierno, Alberto Fernández, busca en Chaco volver a poner en marcha un modelo industrial en Argentina, ¿no? En el marco de esta pandemia y de las dificultades con los ingresos de la población que hay. Así que ahí tenés dos factores que estarían explicando esta situación, que tal vez le estaría volviendo a dar a la elección de medio término una dinámica más parecida a una elección donde se define presidencia. La otra vez cuando Alberto comentaba el viernes pasado que es lógico que en Salta haya bajos porcentajes de votantes porque no había antagonismo, no se expresaban distintos espacios en esa elección. Bueno, Artemio dijo eso. Sí, Artemio. Acá pasa todo lo contrario. Y en ese sentido uno podría volver a mirar hacia el 2005, la última elección que ganó el Espacio Nacional y Popular en Argentina, porque ahí estaba en disputa si íbamos a una variante dualdista del peronismo o si se terminaba de consolidar lo que venía haciendo Néstor Kirchner en los 2 años anteriores. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser parecida y creo además, ya esto no como análisis, sino como opinión, que el espacio, la militancia, debiera poner el énfasis muy fuerte en esta bifurcación en cuanto a modelo de sociedad y de país que se presenta ante el electorado, ¿no? ¿A usted le parece que la última intervención de Alberto, discúlpame Daniel, en el acto que hizo con los técnicos y los científicos ayer mismo, miércoles, antes de ayer, miércoles, se refirió a que confrontaban dos proyectos antagónicos. Desde el punto de vista de la retórica de Alberto, para mí fue una novedad y creo que apunta a esto que vos decís, darle volumen y consistencia a lo que se está jugando en la elección de medio mandato, y también creo que va a favorecer la participación, sobre todo de los sectores sub 40, que son claro, la mitad. Creo que esa es la retórica y la posición política adecuada en esto, ¿no? Porque además te la está regalando Macri, que sale a mentir y a decir cosas que toda la población sabe que son mentiras, hasta sus propios votantes, tan sabe que son mentiras que lo corrieron de todos los armados. Y las versiones con careta y mudadas de distrito para que se conozca lo menos posible lo que hicieron, no logran ocultar el daño que fueron esos 4 años. ¿Usted le parece entonces que está muy claro que son dos modelos diferentes? Sí, claro. Que no hay continuidades de alguna manera, no sé, el ajuste sobre el salario, los efectos de la devaluación en la vida cotidiana,
Bueno, uno podría decir, la Daniel, cuestión del trabajo. para entrar en el clásico del conversatorio, que el Ministerio de Economía tiene una visión bastante ortodoxa de la heterodoxia, por decirlo de alguna forma. Discursivamente. Traducirlo al castellano, a ver cómo sería eso. Claro, discursivamente trata de hablar de cuestiones de equidad, etcétera, etcétera, pero a la hora de los bifes, el uso del presupuesto, las medidas de políticas públicas no van a favor de que mejoren los ingresos de la población y por ende que se pueda desarrollar el mercado interno y por ende que haya un modelo productivo. Por eso planteo si no debe haber sectores de la sociedad que consideran que en política salarial, política de ingreso, el tema de las jubilaciones, en realidad no hay una ruptura con el modelo macrista, sino ciertas con continuidades, ¿no? Si uno mide... Yo creo, Daniel, que la no, política... más allá, a ver, más allá de las... Andrés Calamaro, ¿no? Decía las cuentas no se pueden pagar con amor, ¿no? Sí. Más allá de la buena voluntad, de los soldado discursos, romano a Dios. Esa es la canción de Calamaro, ¿no? Más allá de los discursos, de la palabra, de la retórica, de la narrativa y demás. No, bueno, el kilo de carne. El kilo de carne ha tomado algunas decisiones en atención a mejorar. Yo diría, y en orden a este punto me parece muy importante porque uno puede estar en desacuerdo, ser crítico de algunas cuestiones, pero no podemos perder de vista el tamaño, el sentido y la velocidad del daño de Macri. Yo creo que cuando lo veamos en el tiempo va a ser similar al daño que hizo Martínez de Oz en términos socioeconómicos. Recomponer esa situación no es fácil. Pido. Esa narrativa no está construida. Bueno. No está construida, está bien. Pero es la realidad que viven todos los argentinos. Pero la narrativa en términos políticos no está construida. O sea, a mí me parece que hubo un cambio, hubo un cambio en este último discurso del presidente. Fue mucho más claro en estas situaciones, ¿no? En que fue en Tecnópolis, creo. Sí, en Tecnópolis. Hay un país que representamos nosotros, que es un país que cree en un Estado presente, que cree en un Estado igualador, que cree profundamente en la democracia y profundamente en las instituciones de la República. Y hay otro país que no cree en la justicia social, que cree en que cada uno debe salvarse solo, y por eso hablan tanto del mérito y la meritocracia, que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos. Miren, la puerta de salida está ahí, ya cruzamos esa puerta. Y ahora tenemos que resolver qué camino vamos a elegir. Porque si los argentinos nos equivocamos, si no tenemos memoria de lo que pasó hace 2 años, no de lo que pasó hace 20, podemos tomar un camino donde, según dicen ellos, la salud no era una prioridad. Podemos emprender un camino donde en la educación pública algunos tienen la desgracia de caer. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un camino donde las universidades deben dejar de abrirse porque los hijos de los obreros no tienen posibilidades de estudiar. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un sistema que dice, bueno, como tengo déficit fiscal no tuve más opción que endeudarme en 100.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos tomar un camino donde los que nos gobiernan nos inviten a enamorarnos del Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, lo dicen ellos. No he llegado a la presidencia de la Nación, primero solo. En realidad estaba hablando de antagonismos, aunque aparte del espacio no le guste, y los planteó con mucha claridad. El antagonismo de la industria o la desindustrialización, del ingreso o no el ingreso de la población, del Estado presente o no el Estado presente. Me parece que lo planteó muy adecuadamente. Además, sí, está bien, pero yo entiendo, a ver, no me voy a poner voy a poner un poco abogado del diablo. Digamos, bueno, el ápero Macri. ¿Lo vas a defender a Macri? Eso ya. No lo voy a defender de ninguna manera, lo voy a defender a Macri, no hace falta. No, era una ironía por lo de abogado del diablo. Muy buena película, Abogado del Diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves, que está cumpliendo años. No a vos.
quiero decir que Keanu Reeves, muy fachero Keanu Reeves, quiero decir. Tenías razón en una cosa, Kevin. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona. Gran película esa, ¿no? Un gran trabajo actoral de Al Pacino, haciendo de diablo. Y dicho sea de paso, para mí, tanto Pacino como Robert De Niro, que uno los piensa como hermanos, aunque no lo son, claramente, los dos hicieron de diablo en un momento. Sí. Uno, Corazón Satánico. Corazón Satánico de Alan Parker. Extraordinaria película. Extraordinario. El mejor Mickey Rourke. Harold Danger. Oh. ¡Yo sé quién soy! ¡No puede ser! ¡Yo sé quién soy! ¡Maldita sea! El mejor Mickey Rourke, el ochentoso, ¿no? Que antes de que venga a pelear con Henry de Rider en Videomatch. ¿Se acuerdan de eso? El combate estelar de la noche, nacido en Bedia, provincia de Buenos Aires, con un peso de 82.500, el crédito de Argentina, Henry de River. Y en este rincón de los Estados Unidos, de Miami, con un peso de 86 kilos 100, Mickey Marielito.